darte gracias por la oportunidad que nos das de poder aprender, conocer lo que tú tienes para nosotros en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. La conferencia de hoy se llama Horizontal y Vertical. ¿Cómo se llama? Horizontal y vertical. Vamos a leer 2 Timoteo 2:15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Quiero que lo lean ustedes en voz fuerte a las 3. 1, 2, 3. Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué, que usa bien. Bueno, muy bien. Esta es una recomendación, es una indicación que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a entrar al tema. Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Cuál es el contexto de esta indicación? ¿Qué era lo que estaba rodeando este versículo? Lo que está rodeando esta indicación es que Pablo no quiere perder a Timoteo. Aunque es su hijo en la fe, no lo quiere perder porque otras personas ya lo habían abandonado. Yo sé que muchos de ustedes dicen: no, si yo hubiera vivido en la época del apóstol Pablo, yo hubiera estado ahí, ¿verdad? Bien pegadito con él, aprendiendo, ¿verdad? Bueno, ya lo habían abandonado. Pablo ve a personas que se apartan de él y no quiere que Timoteo se separe o distancie de él. ¿Quiénes son esas personas que se separaron de Timoteo? Bueno, voy a mencionar 4. Demas, Crescente, Tito y Tíquico. Ahí si hay una embarazada y está embarazada de un niño varón, ahí hay 4 sugerencias de nombres, ¿verdad? Y le puedes poner Demas, le puedes poner Crescente, le puedes poner Tito o Tíquico, ¿verdad? ¿Quién está embarazada? ¿Quién? Ok. Ok, la hija de Leti. Ok, es que con el cubrebocas no sé. Ok, bueno, ahí para tu nieto, si es hombre, Leti. Es hombre, bueno, ahí tienes Demas, Crescente, Tito o Tíquico. Tíquico, ok. Bueno, ¿cómo se apellida? ¿Cómo se va a apellidar el bebé? Sánchez. Tíquico Sánchez Sandoval. Ya está, ¿eh? Bueno, para que le digan Tiki, ¿verdad? El Tiki. Se oye bien, ¿eh? Ahí está. Bueno, ya estamos sacando chascarrillos. Muy bien. Muy bien, vamos a ver todo el contexto de estas 4 personas que de alguna manera se separaron, se tuvieron que alejar del apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 9 dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico Sánchez Sandoval lo envié, a Tíquico lo envié a Éfeso. Dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Muy bien, hasta ahí. Dice: procura venir pronto a verme. Pablo era un hombre de Dios, pero no era un superhumano. Si me lo pueden poner en cabina, por favor, lo que estoy diciendo. ¿Hubo problemas en cabina? Estoy diciendo lo de procura
a venir pronto, ahí está ya. Procura venir pronto a verme, le dice. Dice, Pablo era un hombre de Dios, pero no era un superhumano. Necesitaba compañía y de alguna manera no se quería sentir solo. Quería tener personas con él. Algunos, como Demas, lo dejaron porque habían amado este mundo. Otros lo dejaron por necesidades, como Crescente y Tito. Y otros se fueron porque Pablo los envió, como a Tiki Sánchez Sandoval. Okay, ya se quedó. Muy bien, como a Tíquico, ¿verdad? Muy bien. Quiero decirles lo que pasaba en esos tiempos. ¿Qué pasaba en esos tiempos cuando alguien era arrestado? En esos días, los soldados que arrestaban reclamaban cualquier prenda que tuviera el arrestado. O sea, cuando lo arrestaban, le quitaban la ropa. Era de las cosas más valiosas. Es como ahorita, pues, que les quitan tenis que estén buenos o relojes o celulares. En ese tiempo les quitaban las cosas, la ropa a los arrestados. Esa fue la razón por la que encargó sus pocos libros y el capote al cuidado de un hombre llamado Carpos, porque de alguna manera Pablo ya sabía que lo iban a arrestar. El capote era una capa circular que caía debajo de las rodillas con una abertura para la cabeza en el centro. O sea, algo parecido ¿a qué? ¿A qué? ¿Un qué? Un jorongo, un zarape, pero era algo totalmente redondo. Muy bien. Ese capote dejado en Troas nos muestra que todo lo que tenía al final de su vida, Pablo, ¿era qué? Un capote y unos pocos libros. O sea, al final de toda la historia, Pablo termina con unos pocos libros y con un, ¿cómo le dice? Jorongo. Un jorongo, vamos a decirle, un capote. Muy bien. Ahí terminamos con el contexto. Vamos a entrar a la revelación y vamos a empezar a desmenuzar. ¿Cómo se llama esta conferencia? Horizontal y vertical. Ok. Cuando Dios le habla o da indicaciones al hombre, pregunta, ¿cuál es la primera área donde lo hace? Fíjate bien. Cuando Dios le habla al hombre o le da indicaciones al hombre, ¿cuál es la primera área donde lo hace? Voy a volver a hacer la pregunta. En otras palabras, ¿cuál es la parte en el hombre donde Dios le habla? Dice, ¿en la mente? Muy bien. ¿Perdón? ¿En el corazón? En el espíritu. Muy bien. Vamos a ver Romanos 8:16. Dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Qué es lo que quiero decir con estos versículos? Toda manifestación, situaciones, palabras, circunstancias en la que Dios participa para hablarnos son enfocadas a nuestro espíritu. O sea, siempre que Dios le habla al hombre, le está hablando ¿a qué parte? Al espíritu. El seguir viendo en lo natural nos estorba para entender lo que está pasando en lo espiritual. Cuando Dios le habla al hombre, le habla ¿en qué parte? En lo espíritu, en el espíritu, en lo espiritual. Entonces, pero si nosotros seguimos viendo en lo natural, nos está estorbando para entender ¿qué? Lo que está pasando en dónde? En lo espiritual. ¿Sí le estamos entendiendo? ¿Sí? Ok.
el espíritu ordena nuestra mente, porque nuestra mentalidad humana tiene cosas sueltas o tiene cosas que están como descolgadas, que hay que colgarlas o acomodarlas. Por ejemplo, el closet de tu casa. Tú puedes planchar mucha ropa, pero si tú no la pones cada una de esas prendas de manera adecuada en el closet colgadas, ¿qué va a pasar con esa ropa después de unos días? Se te va a volver a arrugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El espíritu nos pone orden ¿en dónde? En nuestra mente. Nuestra mentalidad humana, ¿qué es lo que hace nuestra mente humana? Las cosas las tiene, pero las tiene como sueltas, como descolgadas. O sea, el espíritu ordena nuestra mente para que nosotros podamos poner ¿qué? Orden. Ok. Lo aplicamos esto a los mensajes, a los versículos. Es por eso que tomamos parte de las escrituras y las queremos aplicar a nuestras necesidades. Lo voy a explicar. Cuando tú no estás oyendo la voz del Espíritu y como tú estás viendo tus necesidades, entonces agarras los versículos de la Biblia y los aplicas a esa necesidad que tú tienes. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no estás oyendo la voz de Dios, estás oyendo tu necesidad. Todos los que estamos aquí, todos, en mayor o menor grado, tenemos necesidades, todos. Pero cuando tú estás oyendo tu problema y estás enfocado en tu problema y estás enfocado en tu situación, entonces tú en tu cristianismo que manejas, te vas a buscar versículos bíblicos que te ayuden a resolver tu necesidad. Esa es la manera tradicional como manejamos las cosas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que Dios nos hable a nuestra mente o nos hable a nuestras emociones. ¿Sí me explico? Pero cuando Dios habla ¿a dónde? A nuestro espíritu. Y cuando Dios habla a nuestro espíritu, entonces es cuando nosotros decimos, hay algo de parte de Dios que percibo en mi espíritu, y es entonces cuando Dios, a través de una conferencia, a través de un sueño, a través de una visión, a través de una lectura, incluso a través de estar viendo una película de Netflix o a través de cualquier cosa, Dios te empieza a decir aquello que Él ya depositó o habló a tu espíritu. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Ok. Entonces, mientras nosotros no entendamos que Dios habla a nuestro espíritu y que tenemos que estar atentos a eso, las necesidades que hay nos van a llevar a buscar versículos en la Biblia. ¿Para qué? Para solucionar las cosas. ¿Me explico? Ok. Esa es la razón, por eso Dios trabaja en nuestro espíritu, porque nuestra mente es desordenada. Nosotros todos tenemos una mente media desordenada. ¿Por qué? Porque nuestra mente está enfocada ¿en qué? En nuestras necesidades. O sea, ahí estamos metidos, ¿verdad? Donde está nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestras metas, ahí está ¿qué? Nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, Dios trabaja ¿en dónde? En nuestro espíritu. Porque Él ya sabe que nuestra mente ¿cómo anda?
divagando, ¿verdad? Tenemos esta situación y ya tenemos esta otra, y ahora cómo le hago con esto, y ahora cómo le hago con lo otro, porque tenemos una mente dispersa. Entonces, Dios trabaja en nuestro espíritu. Ahora, ¿por qué Dios trabaja en nuestro espíritu o qué es lo que pretende Dios de nosotros? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo que pretende Dios de nosotros? Muy bien, voy a dar una respuesta global. Que el espíritu de esta generación esté listo para ese orden. Dios lo que está esperando no es que un individuo o dos o cinco entren en ese orden. Dios está viéndonos como qué, como generación, como algo corporativo. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Somos algo corporativo, no somos algo individual. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. El cuerpo es dirigido ¿por quién? Por la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que está esperando él? Que esta generación, o sea, el cuerpo, esté listo para este orden. ¿Cuál orden? El que él habla al espíritu. Muy bien, vamos bien. Hechos 9:3. Ya estamos entrando en materia, ¿eh? Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a cierto lugar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ok. En este contexto de lo que les estoy explicando hasta ahorita, la pregunta es, ¿por qué se quedó ciego? En el contexto de lo que estoy hablando, ¿por qué se quedó ciego? ¿Porque pudiera qué? Porque pudiera escuchar la voz de Dios en su espíritu. Muy bien, es una buena respuesta. ¿Por qué más se te ocurre que se quedó ciego? Para llamar su atención, muy bien. Lo que me están diciendo está bien, pero no es exactamente donde los quiero llevar. ¿Por qué se quedó ciego? Para que no viera las circunstancias a su alrededor. Muy bien, es una respuesta correcta, pero no es la respuesta que yo quiero que lleguemos todavía. Sí, es una buena respuesta también, pero necesito la palabra clave. Ok, la respuesta es esta. Porque como Dios le habla al espíritu, Pablo necesitaba ordenar su mente. Entonces, ¿por qué se quedó ciego? Porque necesitaba ¿qué? Ordenar su mente. Pablo traía una mentalidad, él traía una forma de pensar. Entonces, el que él se haya quedado ciego, ¿por qué era? Porque como Dios habla, ¿dónde? Al espíritu. Entonces, él ya no podía ver nada, tenía que ordenar sus pensamientos. Dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué significado tiene esto del cielo? ¿Perdón? Muy bien. Dice que oyó una voz que venía ¿de dónde?
del cielo. ¿A dónde venía esa voz del cielo? ¿A dónde? Hacia Pablo. Muy bien. Y aquí empiezo ya a desarrollar el tema. Pablo ha tenido una experiencia vertical con Dios y se ha dado cuenta de algo muy especial. Por eso el nombre de la conferencia. Ha tenido una experiencia ¿qué? Vertical con Dios y se ha dado cuenta de algo muy especial. ¿Qué es eso muy especial que se dio cuenta Pablo? Que él antes veía cosas horizontales, puede ser, muy bien, pero más que eso, ¿qué fue lo especial que vio Pablo? Él tiene una experiencia vertical con Dios, o sea, de arriba hacia abajo. Y se dio cuenta de algo muy especial. ¿De qué se dio cuenta? Sí, ya tuvo la experiencia. Ok. Lo que él se dio cuenta es de lo siguiente, señores. Que su experiencia inicial en lo vertical solamente era el inicio. Ahora tenía que entrenar o ser un experto en eso vertical. Cuando él tiene esa experiencia en lo vertical, él dice, híjole, esto es solamente ¿qué? El inicio. Esto está empezando. Esto apenas está agarrando forma. Ahora yo me tengo que convertir en un experto, alguien bien entrenado en lo vertical. ¿Sí lo estamos entendiendo? Efesios 3:18 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. Digan conmigo, anchura. La longitud, digan longitud. La profundidad, digan profundidad. Y la altura, digan altura. Ahora digan las 4 palabras juntas. 1, 2, 3. Otra vez. Anchura, longitud, profundidad y altura. La comprensión de la anchura, la comprensión de la longitud, la comprensión de la profundidad y la comprensión de la altura solamente se puede dar en una intimidad vertical. O sea, Pablo no dijo, wow, ya tuve mi encuentro, tuve mi experiencia con Cristo. Ya miren qué padre, ¿no? Él se dio cuenta que eso era ¿qué? El inicio. ¿Sí saben qué pasó con Pablo después? ¿Qué pasó con él? Sí, se quedó ciego y a los días recuperó la vista. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó con él? ¿Qué? ¿Perdón? No, antes de llevar la palabra a los gentiles. ¿Perdón? Sí, pero ¿qué pasó con él antes de todo eso? Se fue a Arabia 3 años. Antes de empezar, se lo dije hace la semana pasada o antepasada, ¿no? ¿Ya se les olvidó? Entonces, ¿qué hizo él? Se apartó 3 años, de 2 a 3 años. ¿A dónde se fue? A Arabia. ¿A ordenar qué? Sus pensamientos y a profundizar en su intimidad vertical. Empezó a profundizar en esa intimidad. Antes de predicar, antes de madurar, antes de todo, él tenía que ordenar sus pensamientos y tenía que profundizar en esa experiencia inicial en lo vertical. Tenía que convertirse en un experto.
¿Ya? ¿Sí le estamos entendiendo? Entonces no solamente es, ya tengo una experiencia con Dios, ahora tengo que profundizar en esa experiencia con Dios. Me tengo que convertir en un experto, en un perito. Tengo que ser un profesional de eso vertical, porque hay muchos amateur. La iglesia está llena de amateur. Hermanos, yo vengo a dar mi testimonio. Hace 15 años yo tuve una experiencia con el Señor para la honra y gloria de Dios. Y yo tuve esta experiencia y están platicando cosas de hace 15 años. Nunca se profesionalizaron, nunca se hicieron expertos, nunca se hicieron peritos, simplemente se quedaron con lo que pasó hace 20 o 30 años atrás. Su experiencia vertical fue una experiencia inicial y de ahí no pasaron. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Ok. Seguimos. Solo siendo un especialista o un perito en una intimidad vertical podría entender y comprender, entre otras cosas, el plan global de Dios y su asignación. O sea, otra vez, lo voy a volver a poner. Solo siendo un especialista o un perito en la intimidad vertical, voy a poder entender y comprender, entre otras muchas cosas más, cuál es el plan global de Dios y mi asignación. Mientras tú no te conviertas en un experto en una intimidad vertical, no vas a saber cuál es tu asignación. No vas a entender qué es el plan global de Dios. No vas a entender cuál es el propósito eterno. No vas a poder entender cuál es el pacto eterno. No vas a entender qué es la verdad presente. No vas a poder entender nada de lo que se está hablando hoy en la iglesia. ¿Por qué? Porque tú no eres un conocedor, eres un amateur. Yo tengo una pregunta para ustedes. Si tú tuvieras, voy a ponerlo así, un enfermo en casa y necesitaras a alguien que cuidara a tu enfermo en casa, voy a poner una enfermera o enfermero. ¿Contratarías un experto o un amateur? Si tú tuvieras un negocio que está creciendo y tuvieras que poner un gerente, ¿a quién pondrías? ¿A un amateur o a un experto? Si tú tuvieras que escoger a una maestra o maestro para que educara a tus hijos, ¿contratarías a un experto o un amateur? El problema es que la iglesia está llena de amateur que se creen expertos. Porque como un día tuvieron una experiencia con Dios, creen que eso ya cambió las cosas. Y solamente es que el inicio. Ese es el problema que tenemos. Estamos llenos de amateur que se creen expertos. Por ejemplo, en el fútbol americano, los que juegan en el fútbol americano profesional, para poder llegar ahí, ¿dónde tuvieron que haber jugado antes? Desde chiquitos. Y cuando llegaron al colegial, de ahí los empezaron a escoger a los mejores. Igual pasa en el béisbol. Para llegar a la AAA, que es en los Estados Unidos, primero tienen que jugar en la AA. Y hay ligas de AA.
La Liga del Pacífico Mexicano es una liga AA de béisbol. Y la Liga Mexicana de Béisbol es primera A, donde juegan los Diablos Rojos de México y todos esos, es primera, es más bajita. Y luego sigue de nivel más altito, es la del Pacífico. Y de ahí sigue otra más altita, que es la de Estados Unidos, que es la más alta de todas. Igual que en el fútbol, pasa lo mismo. Hay segunda división y primera división. Y aún dentro de primera división no me vas a decir que los Tiburones de no sé quién se parecen al Barcelona o al Real Madrid. También hay niveles. ¿Sí me explico? Entonces, el problema es que en la iglesia no hemos entrado al profesionalismo, y aquí entramos ya a la revelación de la revelación. ¿Listos? Entramos a la revelación de la revelación. Pero el diseño divino para el creyente no solamente es vertical. Existe otro planteamiento o bosquejo. Cabina, ¿pones la que sigue, por favor? La que sigue, por favor. Después de entremos a la revelación de la revelación, la que sigue. ¿La que sigue? No me estoy dando a entender. Pon donde dice entremos a la revelación de la revelación. Pon esa imagen. Ahora, la que sigue. Ok, ahí está bien. Dice, Pablo tomó a Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Si no sabían quién era Timoteo, Timoteo era hijo de una judía, pero de padre griego. O sea, no era judío, era pero aquí hay algo importante que quiero que sepan. Aquí lo importante es que para que alguien fuera enseñado en el judaísmo, tenía que ser hijo de madre judía, no de padre. Tenía que ser hijo de madre. Es otra historia, no se las voy a platicar. La que sigue. La manera de entrenar Pablo a Timoteo era la misma que él había experimentado. ¿Cuál era lo que Pablo había experimentado, señores? ¿Perdón? Casi 90%. ¿Cuál era la manera de entrenar Pablo a Timoteo? ¿Cuál era? ¿Perdón? Correcto. La que sigue. Timoteo tenía que ser entrenado en lo vertical. El entrenamiento no podía ser horizontal. El entrenamiento tenía que ser ¿qué? Vertical. O sea, yo me hago a un lado y tú tienes que recibir un entrenamiento directamente ¿con quién? Con Dios. El problema es que a nosotros, o lo voy a decir de otra manera, el problema es que a la iglesia amateur no le gusta recibir un entrenamiento en lo vertical. Quiere recibir un entrenamiento ¿cómo? En lo horizontal. A ver, yo ya tuve mi experiencia con Dios. ¿Qué sigue, pastor? Y si no me gusta lo que el pastor me dice, o si sí me gusta lo que me dice, entonces sí lo hago o no lo hago. Pero el entrenamiento no tiene que ser en un inicio en lo horizontal, sino que Pablo lo lleva y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar, pero tú tienes que tener un conocimiento en lo vertical. Lo que sigue. Podemos tener una vida llena de cosas ciertas, pero no gozamos de la libertad en Cristo sin experimentar una intimidad vertical.
Tú puedes tener muchas verdades de Dios. Tú puedes tener muchas cosas buenas de parte de Dios. Pero si tú no tienes una intimidad en lo vertical, la libertad que dices tener en Cristo va a ser una libertad entre comillas. No es una libertad real, porque la verdadera libertad se da en una intimidad vertical. La que sigue, por favor. La que sigue. Ok. Pero el diseño divino para el creyente no solamente es vertical. Existe otro planteamiento y otro bosquejo donde tiene que ver con el diseño divino. ¿Cuál es el otro planteamiento? Horizontal. Muy bien. La respuesta es horizontal. No todo es vertical. Hay otro entrenamiento que tiene que ver con lo horizontal. Cuando hablamos de horizontal, ya no estamos hablando de la intimidad con lo celestial. Ahora estamos hablando de las relaciones o amistades con nuestros semejantes, o sea, con los hombres. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que Dios diseñó a su iglesia tanto en lo vertical como en lo horizontal. La que sigue, por favor. La que sigue. Ahí está. Lo que les estoy diciendo. Fuimos diseñados ¿para qué? Para tener una intimidad en lo vertical, convertirnos expertos en lo vertical, pero ahora también tenemos que convertirnos en expertos ¿en qué? En lo horizontal. O sea, tenemos que aprender a tener relaciones o amistades con nuestros semejantes. Ese concepto que abunda en las iglesias evangélicas de que hay que apartarnos del mundo, no hay que juntarnos con nadie, no hay que ir con nadie porque nos van a contaminar, es un contradiseño. Nosotros no fuimos, la iglesia no fue diseñada únicamente para tener una relación vertical. Fuimos diseñados para que a través de nuestra intimidad vertical podamos tener una relación horizontal. ¿Por qué en las iglesias se le prohíbe a la gente, en la gran mayoría, se les prohíbe ir o tener amistades o relaciones con la gente del mundo? No, no vayas a fiestas. Oye, que se va a casar una prima, se va a casar mi hermana, no, no vayas, porque eso es el mundo. Oye, cumplió años, no, no vayas a los cumpleaños de tus parientes o de tus amistades, porque vas a andar en el mundo. Oye, fíjate que va a haber una graduación y después de la graduación se van. No, 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 no vayas a eso. ¿Por qué crees que es todo eso? ¿Por qué te imaginas? No. ¿Perdón? No. No. Correcto, porque como no soy experto en lo vertical, soy un amateur, entonces cuando yo como amateur empiezo a tener contacto horizontal, entonces me come el mundo, me hace trizas y entonces corro el riesgo de enfriarme. Entonces, ¿sabes qué? Como yo no te he enseñado, la iglesia evangélica no ha enseñado a la gente a que sean expertos en lo vertical, entonces te prohíbo lo horizontal. No vayas a nada, no te juntes con nadie, te van a contaminar, te van a mover el tapete, tú todavía no, es que no tenemos que hacer eso, porque como no somos expertos en lo vertical, entonces no nos metemos en qué, en lo horizontal. Y nosotros debemos de meternos en lo horizontal porque nosotros somos la luz del mundo. Jesús lo dijo. Él dijo que Él era la luz, pero que nosotros también éramos la luz del mundo. Vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Ustedes son ¿qué? La sal de la tierra. Entonces tenemos que ir allá porque somos la luz, porque somos la sal, porque somos el cuerpo de Él en la tierra. Él es la cabeza. Pero si yo no tengo una
yo no soy un experto en lo vertical, entonces aunque yo me meta en lo horizontal, no voy a impactar a nadie. Voy a ser uno más de los horizontales. Voy a ser otro más de la bola. Nada más estoy ahí. Nada más ahí ando. ¡Ay, qué bueno! Oye, ¿eres cristiano? Ah, está bien chido. Está chido que seas cristiano. Felicidades. No impactas a nadie. ¿Por qué? Porque eres amateur en lo vertical. No sé si me estoy dando a entender. Sigo. Pablo tomó a Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. La que sigue, por favor. A ver. La que sigue. Adelante. Ahí está. Cuando no nos entrenamos es cuando nos desanimamos y nos queremos alejar de Dios. La que sigue. Para manifestarnos y expresarnos de manera horizontal con el hombre, tenemos que ser entrenados en llevar la verdad de Dios humanizada. La que sigue. Creo que, ok. El problema no son las personas. El dilema o el enigma real es lo que ellos creen, y es por eso que debemos de ser entrenados. Miren, a veces nosotros se nos enseña que el problema son las personas. Las personas no son el problema. El problema es lo que ellos creen. Dios ama a las personas. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí saben que Dios ama a las personas? Oye, ¿y si es de la comunidad LGBT, también la ama? ¿Y si es un narcotraficante, también lo ama? ¿Y si es un violador, también lo ama? ¿Y si es un político corrupto, también lo ama? ¿De Morena, también lo ama? ¿O del Verde? ¿O del PRI? ¿O cuál partido quieren que les diga? ¿O de los naranjas? El que quieran. Para todos hay. Sí, señores, me estoy dando a entender. Entonces, el problema no son las personas. El punto, el enigma es lo que ellos creen, y por eso debemos de ser ¿qué? Entrenados. Tú, como creyente, no vas a poder conectar a tus hijos, no vas a poder conectar con tus amigos, o no vas a poder conectar con tus parientes si no eres entrenado en los dos bosquejos o diseños, en lo vertical y en lo horizontal. Necesitamos nosotros ser entrenados. Necesitamos ser entrenados. El problema es que no queremos ser entrenados. El problema es que cada uno de nosotros cree que ya sabe. Miren, no voy a menospreciar, pero les voy a decir algo. ¿Cuál es el problema de los adolescentes? ¿Qué creen? ¿Cuál es el problema de los adolescentes? Sobre todo por ahí de los 16, 17. ¿Cuál creen que es el problema de ellos? Que creen que ya lo saben todo. ¿Perdón? Que ya están grandes, que ellos ya saben. Ese es el problema de la iglesia. Es una iglesia adolescente, que creemos que ya lo sabemos, pero no lo sabemos. Tan no lo sabemos que ahí están los resultados. No impactamos a nadie. No impactamos a nadie. No, o díganme si estamos impactando a alguien. ¿Ustedes creen que Puerto Vallarta está siendo impactada por el Señor Jesucristo a través de su cuerpo? No.
Porque no somos expertos, no hemos sido entrenados en lo vertical y mucho menos estamos reteniendo resultados ¿en qué? En lo horizontal. Tengo una pregunta. ¿Por qué Dios nos separa de ciertas personas? ¿Por qué Dios nos separa de ciertas personas? De ciertas personas. No conozco la vida de cada uno de ustedes, pero hay ciertas personas a las que Dios nos va separando de esas personas. ¿Por qué? ¿Por qué crees que hay personas a las que Dios va separando de tu vida? No es que tú te lo propusiste, no es que tú dijiste, ay, me voy a separar de él, sino que de alguna manera se fueron separando. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, la respuesta es esa. Dios separa a la gente porque el evangelio que portamos nos va a alejar y juntar estratégicamente con las personas predestinadas. Repito, Dios separa la gente porque el evangelio que portamos, o sea, la verdad que tenemos en Cristo, nos aleja de unos y nos junta con otros estratégicamente para cumplir el plan eterno de Dios. Entonces hay personas que se te van, pero si él era mi primo consentido, ¿por qué se me retiró si éramos bien amigos? Si él es mi tío, si él es mi compadre, si él es, ¿por qué ya no tenemos eso? Porque Dios empieza a acomodar las cosas de tal manera, porque Dios tiene un plan estratégico. Y hay ciertas cosas que no te van a servir en que te hagas un experto en tu relación, en tu intimidad vertical, porque si tú no te haces un experto en lo vertical, nunca vas a poder funcionar en lo que, en lo horizontal. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Te voy a empezar a quitar ciertas cosas porque necesito usar tu vida. Y así no me sirves. No me funcionas. Necesito hacer cosas contigo. Tengo otra pregunta. ¿Cuántos creen que estudiar es tener conocimiento? ¿Cuántos creen que estudiar es tener conocimiento? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, ¿cuántos creen que no es cierto? 1, 2. ¿Cuántos creen que eso no es cierto? Señores, estudiar no solo es conocimiento. Estudiar es la suma del conocimiento, la que sigue, con el entrenamiento. Si tú eres una persona que estudia porque quieres tener conocimiento y estudia y sabe mucho y todo eso, no tienes conocimiento, necesitas tener entrenamiento. Si tú lo que tú estás aprendiendo en este lugar no lo pones en práctica, o lo que tú estás aprendiendo en tu intimidad vertical con Dios no lo pones en práctica, tú no tienes conocimiento. El conocimiento es la suma, fíjate bien, el conocimiento es la suma de lo que estudias con lo que practicas. Por eso necesitamos ser entrenados ¿en qué? En nuestra relación vertical y en nuestras relaciones horizontales. No es un asunto de conocimiento, no es que tanto conoces de la Biblia.
No es que tanto conoces de Dios, no es que tanto conoces de doctrina, no es que tanto conoces de teología, es que eso que conoces lo empieces a practicar. Ese es el problema que tenemos. Los hijos de Dios estamos expuestos a la escritura y la escritura se ejercita. Necesitas ejercitarte. ¿Qué pasa con una persona que no hace ejercicio? Nunca. Una persona que no hace ejercicio, ¿qué pasa con él? Su nivel de vida y su estilo de vida es muy inferior. No vive los años que debe de vivir y los que vive, los vive con problemas. ¿Cuántos de ustedes creen que Pablo era un hombre fuera de serie? ¿Y por qué? ¿Cuántos creen que Pablo era un hombre fuera de serie? ¿Y por qué? ¿Cuántos creen que era un hombre fuera de serie? ¿Sí? ¿Por qué? Muy bien. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Quién más quiere opinar? Lo que me dicen ustedes es cierto, pero ¿cómo lo podemos resumir en este contexto de lo que estamos enseñando? ¿Por qué era un hombre fuera de serie? Ya me pasé. Porque Pablo se ejercitaba en el diseño vertical y en el diseño horizontal. Mientras no te ejercites en el diseño vertical y en el diseño horizontal, vas a ser una persona que va a tener información, pero no conocimiento. Conocimiento es la suma de esa información con la práctica. Tú necesitas no solamente tener información, necesitas practicarlo. La perspectiva de Pablo es que veía lo celestializado o vertical, y por el otro lado también veía una iglesia terminada por Cristo en la cruz, o sea, horizontal. Repito, la perspectiva de Pablo es que veía lo celestializado o vertical, y por el otro lado veía una iglesia terminada por Cristo en la cruz, o sea, horizontal. Ya casi termino. ¿Cuál es el dilema o el rompecabezas de Pablo? ¿Cuál era el rompecabezas de Pablo? Sí, Maggie. Ok, muy bien. Dice Maggie, para los que están escuchando la conferencia, que él tenía una revelación vertical y el rompecabezas de él era cómo establecerlo en la horizontal. Eso dices, ok. ¿Quién más quiere opinar? ¿Cuál era el dilema o el rompecabezas de Pablo? Allá. Allá atrás está diciendo el ingeniero que para cómo transformar esa religiosidad de la gente en el plano humano, ya. Ok. El dilema era exactamente lo que ustedes dicen, pero lo voy a decir con otras palabras. Que para bajar lo vertical a lo horizontal se estaba encontrando con un olor humano
para algo que era eterno. Ese era el dilema de Pablo. Tenía que bajar lo vertical a lo horizontal. Y se encontraba en lo horizontal con un olor a humano, con un olor a humanismo, con un olor a gente, cuando eso horizontal era algo eterno también. Ese era su rompecabezas, ese era su dilema. ¿Cómo le hago para bajar lo celestial a lo terrenal? Porque lo terrenal o lo horizontal huele mucho a humano. Y ese es el problema que tenemos nosotros. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que olemos mucho a hombre. Yo estoy hablando del sexo masculino, estoy hablando de la especie, hombre, en sus dos géneros, hombre y mujer, o macho y hembra, varón y mujer. Olemos mucho a hombre, ese es nuestro problema. Y nos gusta como olemos. Ay, qué rico huelo, qué rico soy. Y necesitamos empezar a desprender un aroma más espiritual. Pero eso no se va a desprender si no aprendemos a tener una intimidad en lo vertical. Termino con estos pensamientos. Fe no tiene que ver con algo que podemos hacer. Repito, fe no tiene que ver con algo que podemos hacer, sino entrenarnos en nuestra naturaleza para ver como Dios ve. Eso es fe. Repito, fe no es si podemos o no podemos hacer las cosas. Fe es entrenarnos en la naturaleza que tenemos, nuestra naturaleza divina, para empezar a ver las cosas como Dios las ve. Eso es fe. ¿Le entendimos? ¿Sí lo estamos entendiendo? Fe no es si puedes o no puedes hacer las cosas. Ay, mira, cómo tengo fe, ya hice esto. No, es entrenarnos en nuestra naturaleza divina para empezar a ver las cosas como Dios las ve. Ejercítate, no te quiero perder, le dice Pablo a Timoteo. ¿Seguiremos en este camino? Está preguntando Pablo a las personas de Nuevo Amanecer Puerto Vallarta. ¿Seguiremos en este camino? Es lo que está preguntando Pablo. Si tu respuesta es sí, si tú dices sí, claro que sí, Ernesto, vamos a seguir en este camino, te quiero decir algo. Seguiremos con necesidades, seguiremos con adversidades, seguiremos con problemas, seguiremos con retos, seguiremos con dificultades, etcétera, etcétera, etcétera. Las soluciones no se darán por magia. Las soluciones no vendrán por cuánto rato estamos cantando alabanzas. Las soluciones no vendrán por cuánto tiempo estemos orando, cuánto tiempo estemos escuchando la Biblia, cuánto tiempo estemos ayunando o cuánto tiempo estemos invirtiendo en ver programación cristiana en el YouTube. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a venir las soluciones y las respuestas de Dios? Yo sé que a muchos de ustedes les han dicho que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que hacer esto para ver las soluciones de Dios. Señores, las soluciones de Dios, ¿cómo van a venir? ¿Cómo van a venir estas soluciones, estas respuestas? ¿Cómo crees? Y con esto ya terminé. ¿Cómo crees? ¿Cómo van a venir las soluciones de Dios? No. Ejercitándonos. La que sigue, cabina. Por entrenamiento. ¿Cómo van a venir las respuestas de Dios? ¿Cómo vienen las respuestas de Dios? Terminamos la grabación, por favor. Señores, este es un asunto